A veces, la vida nos engaña tan perfectamente que ni siquiera lo notamos. Nos convencemos de que lo que vivimos es real. Y todo lo que está a nuestro alrededor, tan brillante, tan perfecto, parece ser la única verdad. Así viví yo durante años. Desde el exterior, mi vida era lo que muchos soñaban: éxito, dinero, admiración. Pero dentro de mí, algo siempre faltaba, algo oscuro que me atormentaba desde que era niño. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si un día te dieras cuenta de que todo lo que creías saber sobre tu vida era una mentira? Lo que yo descubrí cambió todo lo que sabía sobre mí. Y me dejó dispuesto a destruirlo todo. Recuerdo que, de niño, siempre le preguntaba a mi tía Ramona por mi madre. Preguntaba, pero las respuestas nunca llegaban. O más bien, llegaban en forma de excusas. Historias que no cuadraban. Murieron en un accidente, decía ella, y yo creí en esa mentira durante años. Pero algo dentro de mí nunca dejó de dudar. Esa sensación de que algo no encajaba, me persiguió como una sombra. Un viernes, sin previo aviso, tomé una decisión. Decidí hacer una donación a un asilo, pensando que sería solo un trámite. Pero lo que encontré allí, lo que descubrí, cambiaría mi vida para siempre. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu vida no fue más que una mentira? Acompáñame a descubrir cómo todo lo que creí era una ilusión, y lo que estoy dispuesto a hacer para recuperar lo que me fue robado. La vida perfecta. Eso es lo que todos pensaban que tenía. Yo, Leonardo Ortega, un hombre de éxito, dueño de uno de los grupos hoteleros más grandes del país, con coches de lujo, una casa que parecía sacada de una película y una cuenta bancaria que nunca dejaba de crecer. La gente me veía como un ejemplo a seguir, una historia de éxito que todos querían imitar. Pero dentro de mí, siempre hubo un vacío. Un hueco que ni todo el dinero ni la admiración de los demás podían llenar. A veces, en medio de las reuniones, cuando la gente aplaudía mis logros o cuando veía mi reflejo en el cristal de mi oficina, sentía como si estuviera mirando a un desconocido. ¿Era yo? ¿O era solo un hombre creado por las expectativas? ¿Una versión perfecta de mí que no era real? Esa sensación de estar atrapado en una mentira se había ido acumulando lentamente, como una sombra que se alargaba cada vez más en mi vida. Recuerdo, sobre todo, los días de mi infancia. Un niño que, a pesar de vivir rodeado de lujos, siempre sentía que algo le faltaba. Los recuerdos de mi madre se desvanecían, como piezas perdidas de un rompecabezas. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué nunca me hablaban de ella con claridad? Mi tía Ramona, que fue la figura materna en mi vida, siempre me decía lo mismo. Tu madre y tu padre murieron en un accidente cuando eras muy pequeño. Y yo, ingenuo, lo creí durante años, mientras veía a los demás niños con sus madres, mientras mi tía me daba respuestas vacías y con cada una de sus palabras. La verdad parecía desvanecerse aún más. Nunca cuestioné nada. No quería hacerlo. Acepté mi vida. Acepté lo que me decían. Pero cuando uno guarda algo tan profundo en el corazón, algo que te arrastra sin que lo notes, llega un momento en que no puedes ignorarlo más. Finalmente, ese momento llegó. Era un viernes nublado cuando decidí que ya era hora de hacer algo diferente. Algo que nunca había hecho antes. No quería otra reunión de negocios. Ni otra fiesta llena de sonrisas falsas. Sentía que todo lo que hacía ya no tenía sentido. Como si estuviera atrapado en un guión que alguien había escrito para mí. Así que le pedí a mi secretaria que encontrara un asilo al que pudiera hacer una donación. Quería hacerlo. Pero no de manera convencional. No solo como un simple acto de caridad. Quería hacerlo con algo más profundo. Con la necesidad de sentirme útil.
de romper con esa vida que ya no me representaba. La directora del asilo, una mujer bajita con el cabello teñido de rojo, me recibió con una sonrisa demasiado ensayada. Un placer, señor Ortega, dijo, como si estuviera recibiendo a una celebridad. Pero yo no estaba allí para las fotos. No para hacer el bien y sacarme la foto de la caridad. Estaba allí porque sentía que necesitaba encontrar algo. Aunque no sabía qué, sentía que debía hacer algo más. Algo que desafiara la perfección de mi vida. Caminé por los pasillos del asilo, observando a los ancianos, muchos de ellos sentados en sillones rotos, otros mirando la televisión sin comprender lo que veían. Y entonces la vi, sentada cerca de una ventana sucia. Una mujer mayor de cabello blanco alborotado y rostro arrugado. No era la más arreglada, ni la que estaba mejor vestida. De hecho, parecía una de las más olvidadas del lugar. Pero algo en su mirada me estremeció. Algo en sus ojos que no podía identificar. Era como si, de alguna manera, ya la conociera. Me acerqué lentamente, casi sin querer. Como si mi cuerpo me estuviera llevando hacia ella sin que yo pudiera detenerlo. Y entonces, cuando nuestra mirada se cruzó, su rostro se iluminó, aunque por un instante. La directora se acercó, viendo mi interés, y me dijo que esa mujer se llamaba Carmen. Llevaba allí años, sin familiares registrados, y solo de vez en cuando murmuraba algo. Palabras sueltas. En ese momento, no supe por qué. Pero algo en mi interior me gritó que esa mujer era más importante para mí de lo que jamás imaginé. Cuando me agaché frente a ella, sus ojos brillaron con algo. Y en un susurro, casi imperceptible, dijo algo. Yo lo sentí, aunque no estaba seguro de qué. Pero algo en sus palabras resonó dentro de mí. Como si me estuviera llamando. Como si esa mujer en esa silla de ruedas estuviera conectada a mi pasado. A algo que me habían ocultado durante toda mi vida. No era posible. Pensé, ¿cómo podía ser? ¿Era ella? Salí de allí sin tomar la foto. Sin hacer más preguntas. Sentí que la única cosa que tenía sentido en ese momento era volver. Volver para entender qué había encontrado. ¿Qué me había llamado? ¿Qué me había dicho sin palabras? Pero, al mismo tiempo, sabía que esa visita cambiaría mi vida. Algo dentro de mí lo presintió. Algo en mi alma me dijo que lo que estaba a punto de descubrir sería más grande que cualquier logro material que pudiera haber alcanzado. Ya no se trataba de dinero. Ni de fama. Ya no se trataba de una vida perfecta que todos envidiaban. Ahora, lo único que quería saber era quién era realmente Carmen. Y cómo estaba conectada con mi madre. Y así, sin pensarlo, me encontré enfrentando la verdad que durante años había ignorado. La mañana siguiente, el eco de los ojos de Carmen seguía retumbando en mi mente. Esa mirada profunda, como si intentara decirme algo que no sabía. Me perseguía como una sombra. Mi vida, que siempre había sido controlada y predecible, había comenzado a tambalear. La imagen de Carmen no me dejaba en paz. Sus ojos, esos ojos tan llenos de historia, de recuerdos, de dolor. ¿Por qué? En el fondo de mi ser, ¿sentía que la conocía? Decidí que tenía que volver. No entendía por qué. Pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. El lunes, sin pensarlo 2 veces, tomé el coche y me dirigí al asilo. Sin llamar antes, como si mi destino ya estuviera sellado. Al llegar, la misma directora me recibió con una sonrisa. Pero algo en su rostro denotaba incomodidad. Supongo que para ella, yo era solo otro millonario buscando aliviar su conciencia. Pero para mí, ese lugar había dejado de ser solo un asilo. Era el inicio de una búsqueda que me desvelaba cada noche. Carmen seguía en el mismo lugar, sentada cerca de la ventana, con la cabeza ligeramente inclinada. Era casi como si esperara que regresara.
Me acerqué lentamente, y cuando cruzamos miradas, algo en mí se encendió. Esa chispa que me había provocado el primer día se intensificó. No era una simple coincidencia. No lo podía ignorar más. Ella levantó la mano, temblorosa, y sin mediar palabra, me tocó la mejilla, con la misma suavidad que el viento acaricia el rostro de alguien que ha estado esperando mucho tiempo. Ese gesto, ese contacto fue todo lo que necesitaba para saber que, en alguna parte de mi ser, había estado esperando esto durante años. La conexión era inexplicable, pero innegable. La directora, al ver mi reacción, se acercó rápidamente. Ella está aquí desde hace mucho. Señor Ortega, nadie sabe realmente cómo llegó aquí. Los registros más antiguos se perdieron en una inundación hace años. Carmen rara vez habla. A veces dice algo, pero no tiene sentido. A veces se queda en silencio durante horas. Es como si viviera en su propio mundo. Yo la miraba fijamente, intentando entender lo que sucedía. Pero al mismo tiempo, sentía una presión en el pecho. Algo me decía que había más de lo que los ojos podían ver. Que esa mujer no era una simple anciana olvidada por la vida. Ella sabía algo sobre mí, sobre mi pasado, algo que ni yo entendía aún. La directora me explicó que Carmen había sido llevada allí por una mujer años atrás. Y desde entonces, nadie la había reclamado. Fue entonces cuando la escuché. Apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para cortar el aire entre nosotros. Leo. Mi cuerpo se detuvo. Nadie más que mi tía Ramona me había llamado Leo. Nadie más en mi vida lo hacía. ¿Cómo podía esa mujer, esa extraña anciana que ni siquiera recordaba su nombre completo, saber mi apodo? Un escalofrío recorrió mi espalda. Como si el pasado estuviera comenzando a desmoronarse. Como si las piezas de mi vida estuvieran cayendo en su lugar. Pero de una manera que no podía controlar. Me agaché frente a ella, incapaz de reaccionar más allá de la incredulidad. Su mano temblorosa se levantó de nuevo. Y tocó mi mejilla con un cariño que solo una madre podría dar. En ese momento, me di cuenta de que toda la historia que me habían contado sobre mi vida, sobre la muerte de mis padres, sobre mi infancia, todo había sido una mentira. Cada palabra de mi tía Ramona, cada gesto, cada explicación, se caía a pedazos frente a mis ojos. No podía seguir ignorando lo que sentía. No podía dejar que esto se escurriera entre mis dedos como si nada. Tenía que saber la verdad. Tenía que descubrir quién era realmente Carmen. ¿Por qué me había tocado de esa manera? ¿Y por qué mis recuerdos y los de ella parecían entrelazarse de una forma tan extraña? Tan dolorosa. Salí del asilo esa tarde con la mente hecha un caos. Como si un terremoto interno estuviera sacudiendo mi existencia. La mujer frente a mí no era una anciana olvidada. Ni una paciente perdida en su propio mundo. Ella era la llave para abrir una puerta que me llevaría a la verdad. Aunque esa verdad fuera más oscura de lo que podía imaginar. Había pasado una noche sin dormir. La cabeza llena de ecos. De fragmentos rotos de recuerdos que nunca había cuestionado. La imagen de Carmen no me dejaba en paz. Y lo que me había dicho. Ese simple, Leo, pronunciado en un susurro, retumbaba en mis oídos como una campana que no paraba de sonar. La sensación de que mi vida había sido una mentira, cuidadosamente tejida y manipulada por alguien, me estaba consumiendo lentamente. El sol aún no había salido cuando me dirigí al asilo por segunda vez. Mi mente estaba en guerra. Sabía que debía tener respuestas. Pero también temía lo que pudiera encontrar. ¿Qué significaba ese, Leo, que Carmen había dicho? ¿Por qué había sido ella la única que lo sabía? Mientras conducía, el frío de la mañana parecía apoderarse de mis pensamientos.
y el vacío en mi pecho crecía con cada kilómetro que recorría. Al llegar, el edificio del asilo me recibió con la misma apariencia vieja y descuidada que había visto la primera vez. Pero ahora, todo parecía diferente. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que yo mismo había creado. Me sentía como un extraño en mi propia vida, como si hubiera cruzado una línea invisible y no pudiera regresar. Carmen estaba en el mismo lugar, cerca de la ventana, su rostro más arrugado por el paso de los años. Pero esos ojos que me habían mirado con tal intensidad, seguían siendo los mismos. Algo había cambiado en mí. Y sabía que algo había cambiado también en ella. ¿Por qué me había reconocido? ¿Por qué había usado mi apodo? No era posible. Nadie más en este mundo lo sabía. Ni siquiera mi tía Ramona. La única familia que había tenido. Me acerqué lentamente. Mi respiración se hizo más pesada con cada paso que daba. No sabía qué preguntar. No sabía qué palabras usar para romper el silencio que me rodeaba. Pero algo dentro de mí me urgía a hacerlo. Necesitaba saber la verdad de lo que había sucedido, de lo que me habían ocultado. Mientras me agachaba frente a ella, la directora del asilo se acercó con su aire de formalidad. Señor Ortega, ella rara vez habla. Pero algo en su mirada me dice que... ¿Quiere hacerle alguna pregunta? Me dijo con voz temblorosa. Carmen levantó la mano temblorosa y me tocó la mejilla. Con la misma suavidad que la vez anterior. Como si quisiera decir algo sin poder articularlo. En ese momento, supe que todo lo que me había contado sobre mi vida, todo lo que creía saber, no era más que un velo. Una cortina de humo que ocultaba algo mucho más profundo. Leo, repitió, más claro esta vez, el sonido de mi nombre, susurrado en sus labios. Me dejó helado, mis manos temblaban, y mi corazón se aceleraba. Algo estaba mal, algo que no entendía, algo que no quería entender. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, parecía venirse abajo. Mi madre no estaba muerta, ella estaba aquí, frente a mí. A solo unos centímetros de distancia. Y había sido encerrada, olvidada, oculta de mí. Mi cuerpo se tensó. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ante mis ojos. La mentira era más grande de lo que jamás imaginé. ¿Cómo era posible que mi tía Ramona, la mujer que me había criado, me hubiera ocultado todo esto? ¿Por qué? Esa tarde, después de salir del asilo, la confusión se convirtió en algo palpable. Algo que podía tocarse, respirarse. Estaba atrapado en un torbellino de pensamientos, de emociones encontradas que me desgarraban por dentro. La idea de que toda mi vida había sido una mentira me golpeaba con una fuerza abrumadora. Pero había algo más. Algo que me impulsaba hacia adelante. La necesidad de conocer la verdad. ¿Por qué Carmen había estado ocultada durante tanto tiempo? ¿Qué había sucedido después de aquel accidente fatal que me habían contado? La figura de mi tía Ramona se volvió más oscura con cada paso que daba. Ya no la veía como la cuidadora amorosa que había sido en mi infancia. No, ahora, cada recuerdo que tenía de ella parecía distorsionarse. Como una sombra que se alargaba más de lo que podía soportar. Mis manos temblaban de impotencia y rabia. Había confiado en ella. Me había dado todo lo que pensaba necesitar. Estabilidad. Amor. Un hogar. Pero ahora todo eso parecía una farsa. Ella me había mentido. Y no solo sobre la muerte de mis padres. Sino sobre algo mucho más grande. Más profundo. No pude quedarme de brazos cruzados. Decidí que no importaba lo que tuviera que hacer. Lo que tuviera que desenterrar. Iba a descubrir la verdad. De alguna manera, sabía que esta búsqueda no solo me devolvería lo que me habían robado, sino que también iba a devolverme una parte de mí mismo que había perdido sin saberlo.
La desconexión que sentía no solo era con mi familia, sino conmigo mismo. ¿Quién era yo realmente si todo lo que creía sobre mi vida era una mentira? Comencé mi investigación en los archivos familiares, revisando documentos que había guardado mi padre. Las cajas en el desván, que nunca antes había tocado, se convirtieron en el centro de todo. Al principio, parecía una tarea sencilla: revisar viejos papeles, fotos de los viajes, cartas de cumpleaños. Pero a medida que pasaban las horas, algo comenzaba a salir a la luz. Los papeles no coincidían. Había fechas que no encajaban. Registros médicos que me dejaron helado. Y lo peor de todo, documentos que me revelaban algo que nunca habría imaginado. Encontré el primer indicio. Un informe médico antiguo que hablaba de la recuperación de una mujer después de un accidente grave. Mi madre, ella había sobrevivido, pero con secuelas que la hacían incapaz de recordar detalles importantes. Como su propio nombre, la sorpresa fue que el informe había sido falsificado. No era posible que mi madre hubiera sido enviada directamente a un asilo sin que nadie interviniera. Alguien lo había hecho. Alguien que tenía la capacidad de borrar su existencia de la memoria colectiva. Y esa persona era mi tía Ramona. Mi corazón latía con fuerza. Una mezcla de ira y desesperación. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que no quería aceptar, pero que no podía ignorar. Mi tía, la mujer que había sido mi madre en todo menos en sangre, había jugado su parte en una mentira mucho más grande de lo que imaginaba. Pero sabía que no podía detenerme aquí. Esto era solo el comienzo. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender cómo todo se había desmoronado. El aire estaba pesado, como si el mundo mismo estuviera esperando el desenlace de lo que estaba por ocurrir. Los días de investigación, las noches sin dormir, todo me había conducido hasta este momento. Mi corazón latía con una furia contenida. Una mezcla de rabia y dolor que no sabía si sería capaz de controlar. La verdad estaba al alcance de mi mano. Pero enfrentarla no era algo sencillo. No solo estaba desenterrando los secretos de mi familia, sino también la traición más profunda que jamás imaginé. Me encontraba frente a la casa de Ramona, el lugar que había sido mi hogar, pero que ahora parecía más una prisión de mentiras y engaños. La fachada, que siempre me había parecido acogedora, ahora se veía fría y distante. Cada rincón de esa casa guardaba una pieza del rompecabezas que había estado intentando resolver durante tanto tiempo. Sabía que, al entrar, no solo confrontaría a mi tía, sino también mi propia vida. Esa vida construida sobre los cimientos falsos que ella había edificado. Ramona abrió la puerta. Impecable como siempre, con su sonrisa controlada, esa que siempre había usado para calmarme, para darme la sensación de seguridad. Pero hoy, esa sonrisa no me engañaba. No había nada que pudiera ocultar lo que ya sabía. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrogancia y miedo, como si estuviera esperando que todo esto terminara de una vez por todas. Como si tuviera algún as bajo la manga que pudiera usar para evitar enfrentar la verdad. Leo, qué sorpresa, dijo con voz suave, como si nada hubiera cambiado. Su tono era el mismo. Pero en el fondo sabía que algo se había roto entre nosotros. Yo ya no era el niño que confiaba ciegamente en ella. Sin decir una palabra, saqué los papeles que había reunido. Los informes médicos. Los documentos falsificados. La foto de mi madre con su nombre y el mío en la parte de atrás. Todo lo que había encontrado lo arrojé sobre la mesa, como si fuera un golpe directo a su fachada perfectamente construida. Mi tía miró los papeles, pero su rostro no mostró sorpresa. Solo una calma calculada, como si ya hubiera anticipado que este momento llegaría. ¿Qué significa todo esto?
¿Ramona? Pregunté, mi voz temblando no solo de furia, sino también de dolor. Ella no reaccionó inmediatamente. Cruzó los brazos y me miró, evaluándome, como si fuera un niño asustado al que podía controlar fácilmente. Finalmente, suspiró y dijo con voz serena: Leo, todo lo que hice fue por ti. Para protegerte. No entendías lo que estaba en juego en ese momento. Era lo mejor para ti. Mis manos se apretaron en puños. ¿Protegerme? ¿Desaparecer a mi madre? ¿Ocultar la verdad por tanto tiempo? El aire entre nosotros se hizo denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y cada palabra que ella decía me desgarraba más por dentro. ¿Protegerme? Repetí, mi voz ahora cargada de incredulidad. Así que todo lo que hiciste, todo lo que me dijiste, todo lo que me enseñaste, ¿fue solo una mentira? ¿Una mentira para mantenerme en tu control? Ramona no se inmutó. Su mirada se endureció. Pero no dijo nada. Solo permaneció allí, erguida, con esa expresión que siempre había usado para manipularme. Finalmente, rompió el silencio con una sonrisa fría y cruel. No sabes lo que has perdido. Leo, dijo con una calma perturbadora. Lo hice porque si no lo hacía, todo lo que tenemos, todo lo que construimos, habría caído a pedazos. Tú no sabes lo que es tener que luchar por tu vida. Por todo lo que has tenido. Yo te crié, yo te di todo. Una ira inexplicable me recorrió el cuerpo. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Como si todo lo que había creído sobre mi familia estuviera siendo destruido ante mis ojos. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo arrebatarme la verdad de mi vida de una manera tan fría? ¿Tan calculada? Me incliné hacia adelante, mis ojos clavados en los suyos, buscando la verdad detrás de su fachada de hielo. Lo que me diste no justifica lo que me quitaste. Ramona, respondí con voz rota, pero firme. No me diste una vida. Me diste una mentira. Y ahora todo lo que has construido, todo lo que me has hecho creer, lo voy a destruir, porque me has robado más que mi madre. Me has robado a mí. La sala quedó en silencio. Ramona se levantó lentamente, su rostro ahora más grave, casi triste. Pero no había compasión en su mirada. Era una guerra que se había librado durante años. Y por fin, las máscaras caían. El peso de la verdad ya no me aplastaba como antes. Pero la incertidumbre seguía presente. Había pasado por tanto. Había desenterrado secretos que nunca imaginé que podrían existir en mi propia familia. Pero ahora, cuando todo estaba al borde de la revelación, me encontraba ante una pregunta crucial. ¿Qué haría con todo esto? ¿Cómo reconstruiría mi vida después de descubrir que la familia que conocía no era la que pensaba? Ramona se había ido. Pero su presencia seguía allí, impregnada en cada rincón de la casa, en cada palabra que había pronunciado, en cada mentira que había tejido a lo largo de los años. Sentí como si el suelo bajo mis pies fuera inestable, como si estuviera en el borde de un precipicio, sin saber si caería o si encontraría una forma de avanzar. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy realmente cuando toda mi vida ha estado basada en una ilusión? Miré hacia atrás, hacia mi infancia, los momentos felices que había vivido bajo el techo de Ramona. ¿Qué era real y qué había sido un simple espejismo? Cada recuerdo ahora se teñía de duda. La conexión que había creído tener con ella se desmoronaba con cada revelación. Pero el vacío que quedaba era aún mayor. Porque, a pesar de todo, aún no sabía cómo reconstruir mi familia. Carmen, mi madre, aunque frágil y perdida en su propio mundo, era el faro que me guiaba hacia lo que verdaderamente importaba. Ella no era la causa de mi sufrimiento, más bien, había sido víctima de las decisiones de otros, de las manipulaciones,
de los secretos oscuros que Ramona había ocultado para protegerse. Pero ahora, después de todo, estaba ahí, conmigo, recuperando lentamente la memoria, los recuerdos, la conexión que había perdido. ¿Podía perdonar a Ramona por todo lo que había hecho? ¿Podía perdonarla por arrebatarme mi madre? ¿Por hacerme vivir una mentira durante tantos años? Mi corazón me decía que no, que el daño era irreversible. Pero también me decía que aferrarme a la rabia solo me llevaría a más oscuridad. ¿Y qué hacer con Carmen? Podría reconstruir la relación con ella. Superar todos los años perdidos. ¿Las heridas no cicatrizadas? Había una parte de mí que deseaba cerrar este capítulo y seguir adelante. Dejar atrás todo lo que me había dañado. Pero el precio de olvidar era demasiado alto. Necesitaba entenderlo todo, cada pieza del rompecabezas, aunque eso significara enfrentar la verdad más dolorosa de todas, que mi vida. Hasta ese momento, había sido una mentira. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones con una nueva determinación. Sabía que este era el comienzo de algo nuevo. Algo que, aunque naciera de las ruinas, podría ser la base de una vida más auténtica. No sería fácil. Los días por venir estarían llenos de desafíos, de momentos incómodos, pero también de una oportunidad única para redefinir lo que significaba familia. Lo que significaba amor.